Saludos tengan todos y todas. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la lección sobre fundamentos teóricos de la sociología urbana. Y recuerdan, nos quedamos la última vez trabajando este modelo de von Thunen, que no hay mucho que recordarle él, excepto que von Thunen usa el concepto de hinterland, o por lo menos se infiere el concepto de hinterland, que es un concepto muy útil para entender el desarrollo de las ciudades, sobre todo en el siglo XIX, ya que la ciudad va a depender de esa zona subdesarrollada en términos de infraestructura, esa zona rural donde se producen los alimentos que la ciudad va a consumir y los recursos naturales, ¿verdad? En el concepto de recurso natural como un insumo para la producción, algo que se usa para la producción. Así las cosas, la ciudad va a utilizar ese hinterland, que puede ser una zona adyacente muy reducida en tamaño, así como puede ser una expansión casi continental que utiliza la ciudad para procesar alimentos o procesar otros productos que van hacia los mercados. Y esta idea de círculos concéntricos de von Thunen queda plasmada en el modelo de los círculos concéntricos de Edward Burgess de la escuela de Chicago, que dice que a partir del centro, de lo que se llama el Central Business District, va creciendo de forma concéntrica y casi natural toda una serie de zonas eh, que van definiendo lo que es el espacio urbano industrial, sobre todo a principios de siglo XX en los Estados Unidos. Pues como pueden ver ahí, pues hay una zona de manufactura, de fábrica, luego una zona de transición, le sigue las viviendas de las clases trabajadoras y luego las viviendas de la clase media, y al final de esa periferia, en los extrarradios, las clases altas, las residencias de las clases altas, que es lo que él llama aquí el commuter zone. La zona de commuting es la zona, y esto es un concepto bien importante en asuntos urbanos, porque, bueno, realmente todo el mundo es un commuter, en el sentido de que la gente que vive fuera de esa zona principal, el CBD y las zonas de transición muy cercano a donde están los negocios, donde están las zonas de manufactura, van a tener que moverse hacia esas áreas utilizando transportación pública o transportación privada en sus autos. Por lo tanto, no son personas que van a ir a pie, no es no van de manera pedánea a sus lugares de empleo, por lo tanto tienen que hacer un commuting, que es ir de su casa al trabajo, utilizando un medio de transportación masivo, público o privado. Robert Redfield, figura interesante de la antropología estadounidense y de la escuela de Chicago. Tienen todas esas cosas ahí para que las miren, pero básicamente Robert Redfield va a ser un estudioso del campesinado, pero él lo que dice es que entre el campesinado y el mundo rural y el mundo urbano va a haber una especie de continuo, que los sociólogos y los antropólogos deberían de estudiar para ver de qué manera se da esa transición de esas comunidades cerradas, homogéneas, donde todo el mundo se conoce, y que están aisladas, a unas comunidades más abiertas, más heterogéneas, eh, y eso es lo que va a definir en términos culturales lo que es la gran transición
entre el mundo agrícola al mundo industrial que en la visión de los antropólogos pues requiere, ¿verdad? Cierto tipo de aculturación, de ir adquiriendo los valores de la sociedad urbana que son muy diferentes a los valores de la sociedad agrícola rural. Eh, por lo tanto, estamos ante un fenómeno de cambio social, de cambios en la familia, de transformación de relaciones sociales. Y Robert Redfield va a iniciar todo este tipo de estudios, sobre todo en América Latina. Y aquí tenemos la figura de Louis Wirth, que es una figura central, y escribe una serie de artículos, uno de ellos que se llama Urbanismo como modo de vida, Urbanism as a Way of Life, que va a sentar el tono, va a poner el tono de lo que va a ser el debate en la escuela de Chicago, va a ser una de las figuras más influyentes en la teoría urbana. Eh, de buenas a primeras empieza con una definición de la ciudad como un asentamiento, un lugar que se caracteriza por tres cosas. Por su tamaño, es un lugar mucho más grande que cualquier otra comunidad rural. Y fíjense que aquí no hay mucha precisión, no hay mucha precisión porque cuán grande es grande y cuán pequeño es pequeño. Pero sí, el tamaño es una de sus características principales. Luego le sigue la densidad, es decir, el número de personas por kilómetro o milla cuadrada va a ser mucho mayor porque la ciudad va a permitir una más alta concentración de ciudadanos. Fíjense que la palabra ciudadanos viene precisamente del concepto ciudad. Un número mayor de ciudadanos por área. Y también eso hace de las relaciones mucho más densas, las relaciones sociales mucho más densa, mucho más compleja, y eso implica un sinnúmero de cosas para la gente que vive ahí. Tiene una influencia de Ferdinand Tonis y de George Simmel. Recordarán que Tonis es el que habla de la diferencia entre comunidad y sociedad, el Gemeinschaft, las relaciones mucho más primarias, y Simmel con que la ciudad bombardea a uno con una serie de estímulos, y la gente tiene que ir adaptándose a ese tipo de cosas. Y bueno, para Louis Wirth, la ciudad lo que trae consigo es toda una serie de valores y procesos sociales, como lo son la competencia entre la gente, todo el mundo quiere lograr algo, el anonimato, uno es un ser completamente anónimo. Una vez se baja del avión y va a Times Square en Nueva York, ¿verdad? Aunque los puertorriqueños nos conocemos donde quiera, pero y no es así si usted va a su pueblo natal o va a su comunidad de origen. También se caracteriza por superficialidad en el sentido de que bueno, para usted trabajar con tantos datos, con tanta gente, con tanta información, pues solamente las puede tener de una manera superficial. Independencia porque todo el mundo va, ¿verdad? El individuo prima sobre lo demás, y relaciones tangenciales que básicamente las podemos definir en relaciones secundarias, no relaciones primarias, familiares, sino, ¿verdad? Te tiene la gente del trabajo, la gente con la que se reúne aquí o allá, pero no hay una comunidad, ¿verdad? Y eso era lo que pensaba mucha gente de esta escuela de Chicago, y los primeros pensadores sobre esto. Hemos descubierto que no necesariamente es así, que en las ciudades se dan comunidades de gente
que viven y que desarrollan unos lazos sociales muy profundos, muy parecidos al Gemeinschaft del mundo rural, según lo pensaban esta gente. De hecho, es posible que la ciudad esté compuesta por diversos Gemeinschaft, ¿verdad? Ese aparato, esa sociedad esté compuesta por diversas comunidades. Eh, y como ustedes verán, la ciudad se veía cuando se compara con el mundo rural, se ve como una cosa que no es tan buena como el mundo rural. Esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor y que la vida campesina es la mejor. Nosotros tenemos hasta canciones sobre eso. Eh, que no voy a cantarles aquí en esta presentación, claro está, pero ahí lo pueden ver encima, ¿verdad? El modo de vida urbano puede ser económicamente exitoso, pero socialmente destructivo, porque no subraya esos valores familiares que se supone tenga la sociedad rural. Y por lo tanto echa a un lado, es decir, soslaya las relaciones de parentesco, las relaciones de familia, los tipos de solidaridad tradicional que se dan y los grupos y los contactos primarios. Sabemos que no necesariamente es así. Y esto porque la ciudad se veía como la fuente fundamental de desorganización social. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, es que las comunidades agrícolas cerradas, tradicionales, son el producto de siglos y de milenios de convivencia y de reglas culturales en un mismo lugar, sin la incorporación de otras personas ajenas a esa cultura. La ciudad, sin embargo, es todo lo contrario. Es una proposición abierta, es un espacio abierto que va modernizándose y que permite el influjo, la llegada de cientos y miles de personas que no se conocen y en muchos lugares del mundo, de personas que tienen culturas y que tienen idiomas, lenguajes completamente diferentes a lo que es el lenguaje tradicional, nacional, oficial del lugar donde se van a incorporar como nuevos ciudadanos del entorno urbano. Y por tal razón, y por la razón de que en muchos casos la ciudad como aparato, como artefacto, no puede producir espacios de vivencia, de vivienda, de vivencia, de convivencia, tan rápido como va recibiendo a la gente, eso hace que se den una serie de características que la gente puede asociar con ese concepto que se llama la desorganización social, es que no todas las relaciones están estables, son estables, no están en equilibrio y hay problemas sociales, y esto es uno de los campos fundamentales de la sociología tradicional, ¿verdad? Vamos a estudiar los problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales de Puerto Rico? Aquel o el otro. Y en términos de la sociología urbana, pues la ciudad va a ser vista como un factor determinante en el proceso de aparición de estos problemas sociales. Y ahí para que vean algunos de las personas de los cuales hemos estado hablando: George Simmel, Ernest Verges, Louis Wirth y Henri Lefebvre, que es básicamente el precursor de una cosa que se va a llamar, o le vamos a llamar aquí en la clase, la perspectiva socioespacial, que está basada en la economía política y el marxismo. Pero más adelante hablaremos
hablaremos de él. Aquí hay alguna serie de cosas que la gente le ha criticado a esa escuela de Chicago de los años 30, 40 y los 50. Lo primero que la ciudad se da por un sinnúmero de decisiones socioeconómicas y políticas, por decisiones humanas, y no necesariamente crece de forma natural. Y ahí hay espacio para discutir. Eh, en las comunidades tradicionales, pues sí hay cambio, hay cierta desorganización, hay cierto dinamismo, ¿verdad? Esa separación en que la sociedad tradicional es de una manera y la sociedad urbana industrial es de otra, es completamente falsa en su totalidad. Eso de que hay una cultura urbana de masas, como decía Simmel, de que la gente va siguiendo unos patrones, de que no puede bregar con todas esas cosas, eso es un mito. La sociedad urbana crea sus propios espacios culturales, y no es necesariamente de que haya una cultura urbana de masa, aunque eso, ¿verdad?, lo podemos debatir. Pero eso se debate también con el siguiente punto, que es que los sociólogos y antropólogos han descubierto que en las ciudades, la familia, los grupos primarios, las amistades, el sistema de parentesco, la solidaridad mecánica, la comunidad, el Gemeinschaft, sí existen en diversos entornos. Y que nada, una cosa que la sociología urbana como tal debe cuestionarse, pues toda sociología es urbana, estudia o la ciudad o los procesos que la constituyen, en los cuales se incluye el, 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 el mundo rural. Pero bueno, esa es de las menos importantes. Pero sí esa de que la sociología contemporánea demuestra que la familia, los grupos primarios, la solidaridad mecánica, la comunidad existe en el contexto urbano es absolutamente importante. Y la primera, de que la ciudad se va desarrollando por unos procesos humanos, por unas decisiones de nosotros los seres humanos que tenemos una intención económica, política y social con el espacio que habitamos. Manuel Castells es un sociólogo catalán, no puedo decir español, ¿verdad?, porque los catalanes tienen su asunto con España también, pero es un sociólogo catalán que ha redefinido todo este asunto de los estudios urbanos. Y era un discípulo de Henri Lefebvre, que planteaba que Lefebvre planteaba que la economía urbana se componía de dos cosas: la manufactura, comercio y ventas al detalle y las finanzas, y en segundo lugar las inmobiliarias, es decir, los bienes raíces, o como nosotros llamamos el real estate. Y que esa construcción del espacio urbano, basándose en ese sustrato material, en esas relaciones materiales que definen lo que es la producción y las relaciones sociales, es lo que va a determinar el espacio urbano. Así que Manuel Castells plantea que la ciudad es un producto social, ¿verdad?, tanto de la economía como de la estructura social, los símbolos, el lenguaje, la acción. Que la ciudad se da porque hay unos procesos muy particulares de consumo, de producción y de gestión, ¿verdad? Porque resulta que la ciudad también se construye basado en unos idearios, en un imaginario, en unas ideas que se tiene de cómo debe ser la ciudad, que eso es lo que es fundamentalmente la planificación urbana. Y en Puerto Rico es importante eso, pues nosotros tenemos una cosa, y lo digo así, una cosa que se llama la Junta de Planificación.
que va a determinar cómo es que se va a dar desde la perspectiva del Estado, cómo es que se va a dar la construcción del espacio urbano. Que la gente haga lo que le da la gana, eso también es parte de lo que nosotros estudiamos, ¿verdad? Cómo la gente al margen de la gestión urbana, la gestión de planificación, la gente hace otra cosa con la ciudad, eso es otro asunto que hay que ver. Que la ciudad es un producto de la intervención de actores sociales sobre procesos materiales y políticos. Sí, los alcaldes, los grupos comunitarios, las organizaciones comunitarias, los realtors, la comunidad de los constructores, los ingenieros, los abogados, toda esa gente participa los medios de comunicación, participan de un proceso en el cual se va gestando cómo es la ciudad. Y que para entenderlo hay que entender la economía política, es decir, hay que entender cuáles son las relaciones sociales de producción, cuáles son las relaciones de clase. Y para entender las relaciones de clase hay que mirarlo de una perspectiva histórica, y para esa perspectiva histórica uno tiene que ser también utilizar un tipo de análisis interdisciplinario, es decir, tiene que usar la geografía, tiene que usar la sociología, la antropología, la planificación, la economía. El fenómeno urbano es demasiado vasto, demasiado increíblemente grande como para uno poder solamente estudiarlo desde la perspectiva, vamos, desde la sociología. Y a todo ese esa perspectiva nosotros le vamos a llamar, para efecto de clase, le vamos a llamar la perspectiva socioespacial, ¿verdad? Y leo aquí de lo que aparece aquí: la sociología urbana contemporánea se puede resumir en términos de la perspectiva socioespacial, la cual se nutre de un trasfondo del marxismo clásico, acumulación de capital, política y clase, la economía política, clases sociales, desigualdad y Estado. Hay todo un sinnúmero de pensadores sobre esto. Manuel Castells es uno de ellos. Henri Lefebvre es el que empieza con esto, pero hay otros como David Harvey y otros autores. Yo les estoy facilitando en la clase una tabla sobre lo que van planteando algunos de estos pensadores, sociólogos, geógrafos, para que ustedes vean cómo se va construyendo este modelo. Así que yo creo que con eso vamos mirando lo que es la sociología urbana y vamos dando una perspectiva teórica, ¿verdad? Una discusión sobre los fundamentos teóricos. Hay muchos más, hay muchas otras ideas de cómo la gente ve el fenómeno urbano, pero hasta aquí vamos viendo los detalles más significativos. Aquí tienen un resumen de los elementos de la perspectiva socioespacial, para que los tengan. Ese tercero ahí es importante, ¿verdad? Porque el espacio urbano también se da en términos de una desigualdad y disparidad en el uso del espacio. Hay una gente que está más al centro, otra gente que está en la periferia. Hay una gente que está en sectores de clase, otra gente está excluidos. Hay otras clases con ocupando otros espacios. Y Puerto Rico es un laboratorio exquisito para hacer ese tipo de análisis. También mucha de esta gente, sobre todo David Harvey, ha trabajado sobre el análisis político, utilizando el derecho, ¿verdad?, las leyes y el papel del Estado. Toda esta discusión que se da en Puerto Rico y que vamos a traer al seno de la clase, esta discusión sobre espacios abiertos, espacios cerrados, acceso a espacios públicos, acceso a espacios privados, es un debate absolutamente interesante
Interesante. Aquí otro resumen de lo que es la perspectiva socioespacial, que bueno, está ahí de manera prominente porque por una razón fundamental, me parece que es la teoría dominante en estos momentos en la sociología y es el modelo teórico al cual yo me ascribo para eh, para mirar el espacio urbano. Eh, Básicamente ahí hay muchos conceptos que usted no necesariamente tiene que entender, pero la cuestión económica es central. Eso es importante. Y la cuestión económica, socioeconómica, la cuestión de clase. También que la ciudad y el fenómeno urbano es uno desparramado, que cuenta de varios centros, de varios nodos de producción y de crecimiento, y de que, bueno, esto se usa para criticar a la sociología urbana clásica, que, bueno, en estos tiempos es muy fácil de criticar.